Buenas noches, nos encontramos en el programa Dominio Informativo con mi compañera Georgina Gaxiola y Raúl Sánchez Carrillo, que como ustedes saben nos hemos llevado ya años, ¿verdad? Haciendo un gran equipo de comentarios, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, hablando de gran equipo de comentarios, empieza Raúl. Bueno, no cabe duda que la pesadilla más difícil de lo que se vive en la frontera norte ya entró en la intensidad que nadie sabe qué resultados va a tener. Terminó la noche del jueves el título 42. Este título impedía el paso por razones de la pandemia del COVID-19. Nunca la frontera de Estados Unidos ha estado abierta, ni tampoco se ha convocado a que la gente vaya a ver si pasa. No hay manera. Se acabó el sueño americano. Terminó el título 32 y entró en operación el título 8, que es mucho más severo. Quiere decir que quien quiera entrar será analizado si no fue detenido antes. Si lo fue, lo regresan y 5 años va a tardar en volver a hacer un trámite de acceso a Estados Unidos. 5 años. Si no lo han detenido y si demuestra, imagínense usted, ¿por qué salió de su país? Por violencia, por hambre, por desempleo. Lo van a tratar de agrupar para analizar su situación. Ha habido un tropel, un verdadero incontenible río humano, con niños pequeñitos en los hombros, mujeres que se meten al río. Ya hubo un ahogado en Eagle Pass con Coahuila, y eso se está viviendo como el principio de la pesadilla más difícil de la gente que busca lo que ya no hay. Sueño americano. Nunca nos imaginamos ver, Georgina, a señoras de 60, 70 y yo creo que hasta de 80 años de edad, con niños sobre los hombros, agarrados aquí de sus cabezas, para atravesar ríos como el río Bravo del norte de la República. Nos dicen que el hambre y la necesidad como nunca se han unido en contra de toda la población pobre en primer lugar, pero que en México, fundamentalmente en estos años, hemos tenido una larga crisis por falta de empleo y por falta de alimentos suficientes para nuestra población, Georgina. Yo creo que no ha habido una crisis humanitaria migratoria como esta en la historia de México. Yo que recuerde nunca había habido tantos inmigrantes dentro del país, porque como sea, pues lograban pasarse. Y bueno, pues desde que Donald Trump nos amenazó con subir aranceles, el gobierno mexicano aceptó que los migrantes se quedaran de este lado. Y lo que mencionan ustedes sobre los niños, pues desafortunadamente la gente está tan desesperada que prefiere que sus hijos sean separados de la familia, pero que vivan en casas hogar o que después sean adoptados en Estados Unidos con tal de que sus hijos no vivan en sus países de origen. Esto ya se prolongó, Raúl. Ya llevamos bastante tiempo en nuestro país con estas angustias, con esa unión de la pobreza y del hambre, con esa conjugación que nos ha abrumado y nos sigue abrumando, particularmente a la gente humilde. Esto dicen que no se va a acabar nunca, que esto va a continuar mientras haya gente, mientras haya humanidad. Y probablemente eso suceda, que los problemas del hambre y el desempleo se eternicen, porque nunca se va a acabar el desempleo y nunca se va a acabar el hambre tampoco. Hay una situación ahora con el título 8, que es el que está vigente. México acepta 30,000 indocumentados mensuales, pero no nada más es una cifra impactante, más los que ya están asentados, ya viven, vamos, en estados fronterizos, con el hartazgo de quienes vivían en paz, con jardines, con avenidas,
hoy ocupadas por indocumentados, haitianos, guatemaltecos, que han dicho, si no paso a Estados Unidos, yo me quedo en México, cueste lo que cueste. Y lo hacen. Y lo hacen. Sí, lo hacen. Hay alrededor de 30,000, según las cifras oficiales, que las autoridades quieren colocar en fuentes de trabajo de nuestro país. Georgina, ¿dónde están esas fuentes de trabajo de que están hablando algunas autoridades? Si toda esta gente que tenemos hoy en día carece de lo elemental, tanto en empleo como en alimentos. Sí, claro, obviamente se unirán también a la informalidad, ¿no? Porque no hay manera de llevarlos a empleos formales en donde tuvieran seguridad social, etcétera, ¿no? Se unirán a las filas de la informalidad y también pues serán víctimas de muchos abusos por parte de las autoridades mientras estén aquí en México. Y en mi opinión creo que es tan grave esta crisis que debe de actuar algún organismo internacional que nos ayude con su experiencia y con su nombre para venir, por ejemplo, está actuando ACNUR en el sur de la frontera, está ayudando en algo. Pero creo que de verdad el gobierno mexicano debería de pedir ayuda a la ONU para que realmente se establezcan estos campamentos para los refugiados, para los que están pidiendo asilo, porque no pueden estar viviendo en la banqueta y en las calles de nuestro país. Raúl, en nuestros tiempos de reporteros de la Jefatura de Policía o de la Procuraduría del Distrito, donde vimos de todo, no nos había tocado ser testigos de tanta tristeza y tantas necesidades como las que estamos contemplando en estos días, sobre todo entre la gente humilde. Absolutamente. Además, hay algo importantísimo. El número de gente que no es de México y que llegó de manera ilegal o indocumentados, están siendo una preocupación todavía mayor por falta de medicamentos, por falta de alimentos. La solidaridad de los mexicanos no tiene límites. Hay quien les lleva comida, hay quien les lleva ropa, hay quien les lleva medicamentos, pero no puede haber un orden mientras ese río no se detenga, porque además anuncian, van para allá 4,000 venezolanos más que están caminando, y el presidente de Venezuela, Maduro, mire, calladito se ve más bonito. Exacto. Georgina, y este problema es mundial. Estamos viendo toda esa gente de los pueblos del norte de África Sí. que se arriesgan a atravesar el mar para llegar a las costas de España, de Grecia Sí. y de Italia para buscar algo de comer o un trabajo. Y en México tenemos a los centroamericanos, bueno, como un mal ejemplo, desgraciadamente, de pobreza y de necesidades. Pero no solamente los centroamericanos, más allá, en el sur del continente, vemos iguales problemas en otras naciones. Esto tiene fin, nunca se va a acabar. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que han pasado tantos años de pobreza, de miseria, de dictaduras en Centroamérica, que si el sistema democrático no cambia en Centroamérica y se abren también a tener mayor producción diversificada para que puedan dar mayores empleos, pues esto no va a acabar. Y la verdad es que, por otro lado, pues es gente que ya lo ha perdido todo, Félix. Bueno, pues nos vamos, Raúl. Gracias Tampoco ya por te su dio atención, nos vemos en Que la estén muy bien. próxima. tiempo. Buenas noches, que ustedes la sigan pasando bien y hasta pronto.